Hoy tenemos un programa especial a propósito del siguiente debate presidencial que se realizará en la ciudad de Tijuana. Y los temas que se van a debatir son tres temas muy importantes en esta frontera: comercio e inversión, seguridad y derechos de los migrantes. Y son temas para los cuales en el COLEF contamos con los y las mejores especialistas. Acompáñenme a charlar con ellos y conocer estas temáticas desde la perspectiva académica. El próximo 20 de mayo se realizará el segundo debate presidencial organizado por el Instituto Nacional Electoral en la ciudad de Tijuana, Baja California. Y los temas a tratar son comercio exterior e inversión, seguridad fronteriza y combate al crimen transnacional y derechos de los migrantes. Son tres temas muy pertinentes en la frontera norte de México y que en el COLEF estudiamos desde hace más de 2 décadas desde la investigación científica. Hoy, en esta edición especial de Diálogos desde la Frontera, tenemos a 3 especialistas en estas temáticas para charlar con ellos y conocer, previo al debate, cuáles son las consideraciones y la situación actual de estos temas en particular. Bienvenidos, le doy la bienvenida al doctor Eliseo Díaz, del Departamento de Estudios Económicos. Bienvenido. Muchísimas gracias. Al doctor Vicente Sánchez, también del Departamento de Estudios de Administración Pública. Muchas gracias, profe. Y al doctor Rodolfo Cruz, del Departamento de Estudios de Población. Y bueno, quisiera hablar con ustedes sobre cuál es la situación actual de estos 3 temas que se van a hablar en este debate. Y me gustaría hablar primero del tema de comercio exterior e inversión en el contexto de la frontera norte, doctor. Claro que sí, muchísimas gracias. Yo creo que los temas de comercio e de inversión en la situación actual de México pues constituyen, yo creo, la columna vertebral de toda propuesta presidencial que se quiera hacer, ¿no? El tema ha estado, sin embargo, me parece a mí, omitido en la mayor parte de las campañas y es preciso puntualizar algunos aspectos que son determinantes de lo que puede suceder. En el caso particular de la frontera norte, efectivamente, los temas de comercio y de inversión son fundamentales para el país, ¿no? La frontera, pues, es el cruce, ¿verdad? Representa el cruce, los servicios aduanales, las garitas, el manejo de carga y demás, que son fundamentales para el comercio exterior. Aparte, sabemos que los estados de la frontera norte, pues, es el asiento principal de las empresas manufactureras y maquiladoras de exportación que hay en el país y que contribuyen con la mayor parte de las exportaciones, ¿no? El comercio exterior de México está compuesto por 3 grandes apartados, digamos. Uno es petróleo, donde no hay mucho que hacer, excepto lo que pueda dar la reforma energética, que se ha planteado como una transformación de mediano plazo. El otro es el comercio en bienes de la industria automotriz, en donde más bien la región centro del país, o el Bajío, es quizás más importante que lo que puede hacer la región norte. Y acá lo que tenemos es la industria maquiladora, ¿no? Sin embargo, en los aspectos económicos de la frontera no solamente es un tema de industria maquiladora, también se vive muy de cerca el proceso de integración económica con los Estados Unidos. Tenemos un gran problema de migración y de retorno, ¿verdad?, que se queda en la frontera. Tenemos también mucho de población binacional de originaria de ambos países que conviven en la frontera y que interactúan acá, que trabajan en México o que trabajan en los Estados Unidos y viven en México. Y todo esto acarrea una serie de problemas. Tenemos también el problema de los intercambios transfronterizos, visitantes turísticos de México que van hacia los Estados Unidos, de Estados Unidos que vienen hacia México, y que ofrecen la oportunidad para hacer un campo propicio para las inversiones y para la capitalización y el desarrollo económico de la región fronteriza. Bien, doctor. Y doctor Sánchez, en el tema de la seguridad en la frontera y el combate al crimen, ¿cuál es la situación actual que estamos viendo aquí en la frontera? Yo retomaría la definición que hace respecto del Plan Nacional de Desarrollo sobre Seguridad Fronteriza, y creo que es un buen inicio porque plantea 2 situaciones. Uno es que ata el tema de la seguridad fronteriza a temas de desarrollo, por un lado, que tiene que ver mucho con la coordinación que hay a nivel intergubernamental, internamente, es decir, el gobierno federal, el estatal y los locales, que confluyen en la frontera justamente. Entonces, aquí hay un reto de infraestructura, de servicios, de equipamiento de las ciudades, en donde estas ciudades regularmente, sobre todo Tijuana o Ciudad Juárez,
crecen o han venido creciendo por décadas a tasas más altas que las del resto del país. Además, bueno, tenemos esta situación que ya mencionaba el doctor Eliseo, donde hay este intercambio de poblaciones, una población flotante bastante grande, pero de todas maneras demanda servicios. Entonces hay unos grandes retos ahí de parte de la población hacia a los gobiernos, en el sentido de dotar de infraestructura que genere condiciones de cohesión social hacia adentro. Y el otro, que tiene que ver con la cuestión de nuestra relación de vecindad con un país distinto, y con dar una cierta sensación, por lo menos, de seguridad en la frontera, generar, digamos, ambientes seguros para la población de ambos lados, y generar como formas de aislamiento del crimen, implica tener una relación de confianza y de intercambio de información de manera pero muy constante y muy a tiempo y muy oportuna con el gobierno de otro país. Entonces, ese es un reto siempre, el tener ese tipo de relación de confianza, ¿no? Porque parte de lo que estamos pasando es que justamente cuando hay una política, diríamos, agresivamente antimexicana en esta coyuntura particularmente, en Estados Unidos, o una promoción antimexicana de parte de quien encabeza el gobierno, pues seguramente se rompen muchos hilos de conducción de información oportuna para poder atender situaciones que pueden ser emergentes en condiciones donde hablamos a nivel internacional de terrorismo y otras amenazas a la seguridad nacional. Entonces, cuando hablamos ya a nivel internacional de seguridad fronteriza, estamos hablando de un tema distinto al que habíamos hablado internamente. Estamos hablando de cooperación, pero también de otro tipo de instrumentos para prevenir situaciones que no deseamos. Exacto, y eso me imagino está muy relacionado, doctor Cruz, también con los derechos de los migrantes. ¿Cómo está ese tema aquí en la frontera y qué nos puede decir al respecto? Muchas gracias por la invitación. Yo creo que el tema de inmigración siempre es un tema álgido, un tema que llama mucho la atención, e incluso cuando son candidatos siempre tratan de tomar a los migrantes como bandera, como punta de lanza, hablando muy bien de ellos, pero a la hora ya de que ya están en la administración, usualmente no se hacen todas las medidas para darle mayor protección, mayor seguridad a los migrantes. El caso está muy ejemplificado en la semana pasada de un Twitter donde dicen que van a supeditar la negociación del TLC a detener o ser más difícil el tránsito de los migrantes por territorio mexicano, a lo cual responde el secretario de Relaciones Exteriores mexicano y dice que ninguna ley debe estar supeditada a una negociación comercial. Sin embargo, aquí creo que son tres temas fundamentales en los cuales son muy importantes retomarlos, enfatizarlos. Uno, que a mí me parece de urgencia, bueno, los tres son de mucha urgencia, pero que exista una ley de migración en México y que no se le destine una sola cláusula a todos los migrantes de retorno que estamos teniendo en México en los últimos 10, 15 años, me parece bastante grave y que es algo que se debe de corregir de una manera inmediata. Es decir, estamos teniendo mucha migración de retorno, sea esta voluntaria o involuntaria o forzada, como le están llamando a todos los deportados, y que no existe todo programas oficiales de atención porque no está dentro de la ley. Existen programas parches que les llaman, que tienen que recurrir a presupuestos externos de otras secretarías. Sin embargo, no existe una atención de integración de todos estos mexicanos. En los siguientes bloques yo podría retomar los otros dos temas porque me parece que el tiempo estamos muy limitados. Sí, de hecho vamos a hacer un pequeño corte, pero yo creo que los tres han hablado sobre la migración de retorno y cómo estos tres grandes temas confluyen en la frontera norte. Y bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos a Diálogos desde la Frontera. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando sobre el próximo debate presidencial y los temas que se van a tratar en él. Estamos hablando de los derechos de los migrantes. Doctor Cruz, ¿puede seguir hablándonos de eso, por favor? Sí, como no, mencionaba lo de todo lo que realmente es necesario en México, una ley de migración de retorno, que todavía no la tenemos, debería ser específico para poder dar mayores derechos y protección a estos migrantes que están regresando principalmente de Estados Unidos y que no tienen todavía un sustento, una red propia para su buena reintegración a la sociedad mexicana. Pero también es importante
que se tome ahí en cuenta a todos los migrantes que están en el exterior. Aunque ya existe un Instituto Mexicano del Exterior, me parece que todavía los mexicanos que están radicando principalmente en Estados Unidos podrían tener un mayor apoyo. Otro de los grandes temas y que está muy álgido y muy problemático es todos estos migrantes que están en tránsito, centroamericanos, principalmente del Triángulo del Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, que están cruzando por territorio mexicano y que son presas de muchas bandas organizadas e incluso de autoridades que abusan de estos migrantes y que hasta la fecha no existe una seguridad y un orden para estos flujos de la frontera sur que están cruzando por esta frontera sur y que transitan por territorio mexicano. Me parece que sí hay un reglamento, pero que no se acata la autoridad a ese reglamento y es necesario también abordar el tema con mayor transparencia. Ahí está también el tema, por supuesto, de las cuestiones de seguridad, que es un tema nodal precisamente porque el gobierno de Estados Unidos pide que exista una extrema seguridad en la frontera sur y quizás ahí el profesor Sánchez nos podría abundar en este tema. Claro, porque ¿hacia dónde tendríamos que estar pensando, hacia dónde tendrían que estar orientadas las políticas públicas en términos de este tema? Yo creo que hay por lo menos dos vertientes en las cuales el gobierno mexicano, el Estado mexicano debiera poner atención. Uno es, estamos recibiendo población migrante, ahora, bueno, los contingentes de centroamericanos invocan mucho temas de seguridad en sus propios países, Triángulo Norte, los 3 países del Triángulo Norte. Entonces realmente son migrantes desplazados en realidad. Pero también internamente tenemos migrantes desplazados que vienen de estados donde las situaciones son muy críticas, como Guerrero, Michoacán, u otros estados que están siendo fuertemente atacados por el crimen organizado y donde las instituciones mexicanas no han tenido la capacidad suficiente para generar una situación y ambientes propicios para que esa población se mantenga estable en esos lugares. Entonces, aquí en la frontera pues vivimos esas dos situaciones, la de los migrantes centroamericanos que vienen desplazados, la de los migrantes internos que vienen desplazados también, y los migrantes que son forzados a retornar al país también por la política que está siguiendo internamente Estados Unidos frente a los migrantes mexicanos o de otros países. Entonces, necesitamos reforzar con políticas públicas, pero con presupuestos también y con una legislación propicia, digamos, adecuada, como dice el doctor Cruz, para que se puedan atender puntualmente este tipo de problemáticas, que no creo que no son coyunturales exactamente, creo que es un problema, mientras no se resuelvan problemas estructurales de los países centroamericanos y de México, para evitar que se desplacen y que salgan las poblaciones huyendo de esos lugares, no podríamos tener formas de pacificar el país y de generar justamente ambientes pacíficos y prósperos, ¿no? Claro, y aquí sería también, doctor Díaz, o sea, la cuestión de que mientras la percepción de que la economía y también los salarios y demás, o sea, esta migración y la seguridad, ¿cómo la podemos entender también desde el punto de vista económico? Sí, bueno, lo que yo veo es que esta situación que se ha venido comentando ha provocado deterioro de las ciudades de la frontera norte, aglomeración, dificultades de convivencia, ¿verdad? Y rezago económico. Uno de los problemas graves que no ha sido mencionado hasta ahora durante las campañas es el tema del desequilibrio en el crecimiento económico. No llegamos todavía a eso, pero me parece a mí que sí se está resquebrajando aquel viejo paradigma del norte próspero y el sur atrasado. Ahorita los que están prósperos es la zona del Bajío, es Querétaro particularmente, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, ¿verdad? Que están creciendo por encima de 3 veces la tasa de la frontera norte. La frontera norte durante muchos años fue el principal impulsor, digamos, del desempeño económico general del país. Y actualmente, en los últimos 10 años, la contribución ha sido muy pobre o ha sido incluso negativa, ¿no? Estados como Baja California. ¿Qué es lo que está pasando? Creo yo que la actual renegociación del Tratado de Libre Comercio, si se hubiera encarado de manera proactiva de parte de México y no llevado forzadamente a la mesa de negociaciones por Trump, ¿no? Hubiesen planteado, por ejemplo, una cuestión de cambio en las reglas de origen para el caso de la industria maquiladora. El problema de los estados de la frontera donde tiene mucho asiento la industria maquiladora, como es el caso de Baja California, de Chihuahua y de Tamaulipas, es que la maquiladora tiene muy poco de rama económica en estas localidades, ¿no? A diferencia de lo que está pasando con el modelo de industria automotriz que sigue en el Bajío, ¿no?
Entonces uno ve, por ejemplo, el florecimiento de las ciudades del Bajío junto con el proceso de industrialización que están viviendo, lo que nunca vimos en la frontera, o lo vimos al principio, quizás en los años 60, en los años 70, que provocó flujos inmigratorios muy grandes hacia estas ciudades, ¿no? Actualmente lo que tenemos es esto, ¿no? Migración de retorno, migración de tránsito, ¿verdad? Gente que se queda en la frontera, o sea, hay un crecimiento poblacional importante y no hay un desempeño económico que vaya equiparado. Por eso, por tanto, lo que vemos es deterioro en las condiciones de vida de la gente, aumento en el desempleo hacia niveles que no teníamos en el pasado, deterioro de los salarios, ¿no? Y no vemos pues este cambio asociado a la industrialización y que estamos viendo en otros estados del país, ¿no? Entonces, este es un tema que tenemos que abordarlo en las campañas. Hablar de la cuestión del IVA, por ejemplo, en la frontera, en realidad es una puerta falsa a los problemas más serios que hay, de homologación o de equilibrio fiscal con los Estados Unidos, de atracción de inversiones, de mejora en las condiciones de trabajo, de generación de mayor valor agregado en la industria fronteriza, que están fuera de todos los programas económicos que hemos visto hasta ahora. Y en ese sentido, digo, esa es una pregunta también abierta, quien quiere contestar. O sea, ¿qué retos tienen las personas que están ahorita contendiendo para la presidencia? O sea, estos tres temas, como dice el doctor, son temas estructurales y tampoco se ven como propuestas concretas para atenderlos. Desafortunadamente, eso es lo que nos preocuparía mucho al momento del debate o de las campañas, que estos temas que son muy importantes, tanto el comercio, inversión, tanto seguridad como migración, son temas torales dentro de la agenda de la agenda mexicana, del gobierno de México, y sin embargo en los debates muchas veces se van solamente al ataque, al atacar al contrario, al que está por arriba, y se olvidan de propuestas muy concretas en cada uno de estos tres temas. Yo creo que el deseo al menos del sector académico es que sí se enfrenten, que se tomen, que se aborden estos temas de manera seria, y donde existan programas muy detallados de cómo se le harían para enfrentar o abordar estas tres principales temáticas. Claro, porque como con el tema de la Ley de Seguridad Interior, o sea, tampoco no lo han explicado de manera eficiente como para saber qué tanto abona a las propuestas de seguridad. De hecho, bueno, es un asunto muy cuestionado de cómo la seguridad en el país se ha pretendido combatir la inseguridad con un instrumento como la Ley de Seguridad Interior, que está cuestionada y bueno, está en la Corte, de hecho está en manos de la Corte darle si es constitucional o no, y hay cuestionamientos internacionales muy fuertes, ¿no? O sea, de hecho el país, nunca como ahora el país había estado en ámbitos internacionales tan señalado, tan cuestionado en los diferentes foros, llamando la atención sobre lo que está pasando en el deterioro de derechos humanos. Tenemos una crisis de derechos humanos, de hecho. Y entonces, pero además, si lo vemos desde el lado constitucional, cuando se reforma la Constitución de 2001 y 2011 para hacer una serie de derechos o de garantías que ya estaban ahí establecidas como derechos fundamentales, digamos, constitucionalmente, pues vemos que hay una gama de situaciones que tienen que ver con política pública en atención a esos derechos humanos. Y en donde más se viola, curiosamente, no es en temas de seguridad explícitamente, sino en temas de servicios. Por ejemplo, en las instituciones de salud pública son las más señaladas en temas de violación de derechos humanos. No necesariamente en la frontera norte, pero en el país ese es un asunto donde, o sea, así como ese, hay una serie de derechos como la educación, por ejemplo, en la frontera tenemos por las poblaciones de retorno y las que llegan, así pues no tenemos ni la capacidad institucional, digamos, de infraestructura para absorberlos, pero tampoco hay los instrumentos, a veces ni la voluntad o la información suficiente en el ámbito educativo para cumplir con el mandato del derecho de esa niñez que llega o juventud a demandar el servicio de salud. Entonces, hay como varios aspectos de política pública donde puntualmente los candidatos o quienes pretendan ejercer tanto en el Congreso como a nivel del Ejecutivo deberían tener muy claro cuáles son los problemas regionales que deben atender y nosotros como población, digamos, demandante también exigir de ellos. Muchas gracias, doctor. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, no se vayan, seguimos en Diálogos desde la Frontera. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Y bueno, retomando, doctor Díaz, ¿cuál es la perspectiva de la economía fronteriza entonces?
Bueno, el otro tema que no hemos discutido es el tema de las finanzas públicas en la frontera norte, ¿no? Al menos 2 de los estados de la frontera norte, que es Coahuila y Baja California, son estados que están entre los más endeudados del país, en una situación prácticamente casi de quiebra técnica, ¿no? El caso de Tijuana, por ejemplo, Tijuana fue hace pocos meses señalada como el municipio más endeudado del país. Entonces tenemos un grave problema de deuda pública en los estados, ¿no? Los gobiernos anteriores, la recesión de 2008-2009, que tuvo impactos muy fuertes en la región, llevaron mucho a un crecimiento desbordado del gasto público, ¿verdad?, en la que se recurrió a fórmulas de endeudamiento. No estamos viendo, sin embargo, procesos de modernización urbana en ninguna de las ciudades, al menos de Baja California, y creo yo que tampoco en el resto, ¿no? Entonces hay un gasto público que está paralizado por efecto de que se está destinando mucho para el pago de la deuda. Entonces, en este contexto, claro, por supuesto, si eres candidato y ofreces bajar los impuestos, pues todo el mundo va a querer votar por ti. Pero tenemos que enseñarle a los ciudadanos que hay que pagar los impuestos, ¿no? Y creo que esa es la responsabilidad de los políticos, porque de ahí es donde ellos obtienen sus ingresos. Digo, no los podemos hacer, ¿no? Entonces, en el caso de esta quiebra técnica de las finanzas estatales en la región fronteriza, creo yo que es un tema que tiene que ser abordado también con seriedad, ¿no? Y encontrar fórmulas para poder revertir esta situación. Hay un grave problema sobre el caso de los impuestos, ¿no? Trump, como todos sabemos, hizo una reforma fiscal en que bajó la tasa máxima del impuesto sobre la renta en aquel país. México va a tener que hacer lo mismo y eso le toca hacer al siguiente gobierno. El actual ya no lo quiso entrar, ¿no? Entonces, en esa situación de mayor demanda de recursos, como estamos viendo, lo que hemos estado hablando hasta ahora es una enorme demanda de recursos públicos de parte de toda esta población flotante que entra y sale de las ciudades, de la frontera y demás. No hay servicios para ellos, por supuesto. Los estados aparte no tienen recursos, ¿no? Entonces esto pues apunta hacia un problema económico, presupuestario y social grave en la frontera que hay que atender. Y bueno, en términos generales y a modo de conclusión, ¿cuál es la realidad de que estos 3 grandes temas, pues que los han mencionado como estructurales, se puedan realmente atender desde las políticas públicas en el próximo sexenio? Doctor Sánchez. Bueno, depende de cómo los gobiernos, no solamente el Ejecutivo Federal, sino que los gobiernos locales y el federal se coordinen y logren ser más eficientes en el uso del gasto con estas, digamos, situaciones que ya mencionó el doctor Eliseo de cómo están endeudados los municipios, los estados y esto, con esas carencias, diríamos, hacerle frente al problema, y yo supongo que deberían de tener como una propuesta de fondo de una real reforma hacendaria donde los gobiernos estatales también se hagan corresponsables fiscalmente, o sea, necesariamente para poder atender un problema como estos. Claro, doctor Díaz. Bueno, sí, yo creo que están planteados los temas, ¿verdad? Claro, por supuesto, el grado de detalle podrá desarrollarlo quien gane las elecciones, ¿verdad? Y tendrá para esos 6 o 8 largos meses para ponerse de acuerdo. Sin embargo, sí es importante, yo creo, llevarlos a la máxima tribuna para debatir estos temas, particularmente lo que tiene que ver con este desequilibrio que yo decía en el desarrollo regional, y que es un tema que se ha soslayado durante mucho tiempo. Lo vemos en el caso de Baja California, ¿verdad? Después de la recesión de 2008-2009, ha tenido un crecimiento muy moderado, ¿verdad? Y que ha dejado muy insatisfecha a la gente, ¿no? Claro. Esto no se conocía en el pasado, esta es la situación de ahora, de la última década, y esto lo que está, me parece a mí, implicando es un cambio en el patrón de crecimiento económico que no se ha atendido, es más que ni siquiera, me parece a mí, ha sido identificado, ¿no? Claro. Doctor Cruz. Bueno, tenemos ya en los últimos 10 años un incremento en la complejidad de los procesos migratorios en el país. Y yo creo que sí es muy importante que estos candidatos, la nueva administración, atienda muy a detalle cada uno de estos problemas. Es decir, en México queremos seguridad y orden para todos estos migrantes o los procesos de movilidad que está habiendo en nuestro territorio. Y para eso es necesario atenderlos de manera pronta
y de una manera no velada, es decir, muy en abierto, ver dónde se están cometiendo violaciones a los derechos, ver dónde no hay esa seguridad en la movilidad de estos flujos migratorios o movilidades para poder atenderlos de manera más precisa. Pues les quiero dar las gracias, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Diálogos desde la Frontera y bueno, esperemos que próximamente nos vuelvan a visitar para seguir hablando de esto. Y a ustedes, muchas gracias por sintonizarnos. Les recuerdo visitar la página del COLEF, www.colef.mx, donde pueden saber mucho más de cada uno de los temas que hablamos el día de hoy y nos vemos en la próxima edición de Diálogos desde la Frontera. Hasta luego.